Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos sean todos a una clase de computación. Los componentes principales de una computadora son el hardware y software. El hardware es la parte física, la parte tangible, lo que podemos palpar y tocar. El software es la parte digital, la parte intangible, lo que no podemos tocar. El hardware son los componentes físicos que se emplean en la construcción de una computadora. El software es la parte de los sistemas operativos, aplicaciones, entre otros. El hardware es el más primitivo y se tiene constancia que nos referimos a un conjunto de piezas físicas que posee una utilidad, como por ejemplo el palo tallado, el ábaco. El origen de este primero, que como lo que es el hardware, es de la época paleolítica. Por su parte, lo que es la parte secundaria, se cree que viene de procedencia de Asia y en torno de 350 años antes de Cristo. Tiene unas funciones de conteos y cálculos respectivamente. Posteriormente se dieron otros tipos de hardware que marcaron el camino propio del hardware moderno, como pueden ser la imprenta, el reloj de bolsillo, la máquina de escribir. Estos artefactos están compuestos de piezas sólidas que pueden engranarse con tornillos, tuercas, botones, entre otros, que posibilitan un conjunto de funciones de una máquina. En realidad, las etapas de la evolución, como lo que es el hardware, pues esto nos permite a dar una presentación o una clase de la evolución del hardware y software, incluyendo lo que son tecnologías. El día de hoy, pues comenzaremos con los inicios de lo que es el hardware y vamos a ir desglosando cada uno de los temas. Por lo tanto, les comento. El hardware no solamente se refiere a las partes tangibles y físicas, también se refiere a sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos, también como los cables, lo que son las cajas, los periféricos, los elementos físicos que realmente involucran lo que es el hardware o los soportes físicos. En realidad, el término propio se traduce como un conjunto de componentes que integran lo que es la parte material de una computadora. En términos más simples, no solamente se aplica a las computadoras, sino que también es utilizado en otras áreas de la vida diaria y de la tecnología. El hardware también se refiere a herramientas como máquinas, partes electrónicas, también se refiere a todo lo que tenga que ver como tarjetas, tarjetas de circuitos, tarjetas para imprentas, entre otros. También se refiere a la relación que tiene con los robots, con los teléfonos móviles, cámaras fotográficas, reproductores digitales, entre otros. La historia del hardware de las computadoras se puede clasificar en 4 generaciones, cada una de estas por un intercambio tecnológico de importancia. La primera delimitación podría hacerse saber que el hardware principalmente está estrictamente necesario unido a la parte funcional de un equipo. Por lo tanto, el hardware es uno de los principales componentes de la unidad central de procesamiento, que es el CPU, la encargada de procesar lo que son los datos de información de una computadora. También tiene mucho que ver con el almacenamiento, los periféricos, la parte de la utilización de la imprenta, la parte auditiva, procesamientos de datos, entre otros. Tenemos cuatro generaciones que vamos a ir desglosando respectivamente. El hardware prehistórico, pues esto nos habla que primero en la edad de la piedra, las primeras herramientas que los humanos utilizaron fueron hechas de piedra y en esto, pues hace más de 2 millones de años. Estas herramientas se usaban para cortar, raspar, perforar, entre otros, ¿sí? Como utensilios de trabajo, utensilios de cocina, utensilios para poder defenderse. En la parte de palos afilados que les mencioné anteriormente, estos se usaron para cazar como armas defensivas, herramientas que se utilizaban para cavar, remover tierras, entre otros. Como hardware antiguo, tenemos que
se refiere a los dispositivos de computación que se utilizaron en las primeras etapas de la informática. Estos dispositivos eran bastante grandes, podían abarcar quizás 4 o 8 habitaciones, fueron reduciéndose a una habitación hasta que en la actualidad tenemos equipos de nuevas generaciones con componentes de hardware bastante pequeños. También se utilizaron en ese momento lo que eran las máquinas analíticas inventadas por Charles Babbage, diseñadas en la década de 1830, considerada como el primer dispositivo de computación mecánico. También hablamos de algunos equipos en la evolución y generación de las computadoras, donde el ENIAC era construida en 1945 y fue la primera computadora electrónica de propósito general. Esta ocupaba un espacio de 180 metros cuadrados. La computadora de la década de los 1950 y 1960 utilizaban tubos de vacío en lugar de transistores y eran bastante grandes, lo cual pues en ese entonces trataban de hacer lo que es ensayo y error para ir mejorando lo que son todos estos equipos. En la actualidad tenemos hardware moderno en computadoras personales, dispositivos móviles. Esto se refiere a que las computadoras personales se han convertido en gran parte de la cotidianidad del ser humano. Los avances tecnológicos han permitido que las computadoras sean más pequeñas, más rápidas, con más potencia, mejor manejo de gráficos, entre otros. Los procesadores son modernos, capaces de realizar cálculos en tiempos de nanosegundos y, por supuesto, en fracciones muy grandes que nos permiten manejar grandes cantidades de datos y de gráficos de manera fluida y rápida. Además, los procesadores son componentes importantes, modernos, que incluyen lo que es la memoria RAM, el almacenamiento del disco duro, estado sólido, tarjetas gráficas, componentes, entre otros. Por supuesto, esto ayuda a ejecutar lo que son las aplicaciones y los programas complejos que los mismos manejan. Dispositivos móviles, pues en la actualidad tenemos inteligentes, las tablets, entre otros. Por supuesto, los avances de hardware de los dispositivos móviles han permitido que sean aún más pequeños, más livianos y con más potencia y, por supuesto, mayor capacidad de procesamiento de datos en tiempo real. Los procesadores móviles modernos son capaces de realizar cálculos complejos, nos permiten realizar múltiples tareas al mismo tiempo y, por supuesto, además de eso, tienen una alta resolución, cámaras de alta definición, conectividad inalámbrica, mucho más rápida. Son realmente construidos con herramientas versátiles, útiles para lo que es el entretenimiento y, por supuesto, para el trabajo diario. Cuando hablamos de lo que es el hardware contemporáneo, pues estamos hablando de laptops, smartphones y auriculares. En la actualidad, los laptops, pues cada vez son más livianas, más pequeñas, con mayor portabilidad, las pantallas con mayor resolución, mejor capacidad, algunas son táctiles, algunas son, traen movimientos en 360 y por supuesto le dan al usuario una mayor experiencia con respecto a los dispositivos. Los smartphones en la actualidad pues vienen con pantallas con mejor espacio, por supuesto, con mejor tecnología a nivel de cámaras para mejorar lo que es la fotografía y video en alta calidad. Los auriculares en la realidad virtual, esto hace un seguimiento, pues por supuesto, esto viene siendo una de las mayores tecnologías en la parte de hardware, pues las pantallas tienen mejor resolución y por supuesto en lo que es auriculares para realidad virtual, pues tenemos que no podemos encontrar con mayor capacidad y esto nos ayudaría en la parte de mejorar no solamente nuestra portabilidad, sino también imágenes claras en 3D
que nos ayuda en la demostración y por supuesto en el entretenimiento de lo que visualiza cada parte de las imágenes. Cuando hablamos de software, también se entiende como un término que tiene historia y sus generaciones. Por supuesto, el software es la parte intangible, la parte que contiene lo que son los sistemas operativos y por supuesto que contienen las aplicaciones que dan vida a lo que es la parte física de las computadoras. La primera generación está entre 1946 hasta 1965. Por supuesto, la primera generación no existía un planteamiento de ningún tipo, los métodos eran pocos y por supuesto su desarrollo se basaba en pruebas y error. Los software de estos años eran de propósito general, se creaba un nuevo software que era utilizado por la misma persona, apenas era un paso a la vez y por supuesto ahí pasamos a la segunda generación que se da entre 1965 y 1972, conocida como la crisis del software. Esta crisis del software, pues, porque no se obtenían lo que eran los resultados deseados y fuera de eso se constataba mucho o consternaba lo que era a sus creadores. Para esto, pues, por supuesto, no todo era mal, ya que a través de esta crisis se realizaron múltiples programaciones, nace la ingeniería del software y por ende aparece el software como un producto. La tercera generación se da desde 1972 hasta 1985, lo cual se realiza lo que es el lenguaje de programación, que era lo último para las computadoras de ese entonces y esto mejoró lo que era el rendimiento de los lenguajes de las generaciones anteriores. Con salida de computadoras, IBM sale con un programa parecido o similar a lo que era lenguaje de cálculo numérico, lo cual lo titularon el Fortran. Nace el COBOL como lenguaje de programación para tener un mejor funcionamiento de todos aquellos equipos. La cuarta generación se da de 1985 a 1995. Ya en esta generación ha alcanzado suficiente, lo cual aparece en las redes de información, sistemas expertos, incluso aparece la inteligencia artificial. Para aquel entonces nace lo que es la tecnología Java y por supuesto la supercomputadora Deep Blue. Para ese entonces, Bill Gates y algunos otros programadores, ingenieros que forman a lo que es Windows. En 1987 se lanza el primer Windows 2.0, en los 90 Windows 3.0 y de esta generación termina lo que es la creación de Windows 95. Para la quinta generación se da desde el año 2000 hasta el presente, lo cual han utilizado los requisitos de las generaciones anteriores para ir cambiando y aumentando lo que es la reutilización de la información y los software pues han dado paso agigantado para que aparezcan lo que es Windows 98 y todas sus versiones hasta el día de hoy. Las ventajas de los software, pues esto han mejorado día a día y por supuesto, hablando de lo que es el principio de donde nace el software, pues sus orígenes nacen desde lo que es el software prehistórico, que tenía sus raíces en los sistemas de escrituras antiguos. ¿Cómo nacen los software? A través del lenguaje de programación. ¿Y cómo se dan estos lenguajes de programación? Pues se dan a través de la escritura. Por eso le llamamos software prehistórico. A través de estas escrituras antiguas, como los jeroglíficos egipcios y los pictogramas sumerios, estos sistemas permitían a las personas registrar, transmitir información de manera eficiente y, por supuesto, a través de la comunicación oral. Los dispositivos de almacenamiento de datos, los primeros dispositivos nacen e incluyen tarjetas perforadas y cintas magnéticas. Esto se dio en las primeras generaciones y segunda generación. Esto permitió que las personas almacenaran información y pudieran acceder a ella en gran cantidad de forma eficiente y por supuesto esto da inicio a partir de lo que es la escritura antigua.
el software antiguo dentro de lo que nos permite y podemos conocer el software antiguo, los primeros sistemas operativos. Hablamos del MS-2, que fue un sistema dispuesto por Microsoft, lanzado en 1981, y fue uno de los sistemas más populares de su tiempo. El Mac OS 9, el último sistema operativo clásico de Apple, fue lanzado en 1999 y fue reemplazado por Mac OS X en 2001. Windows 95, como les hablaba anteriormente, fue el primer sistema operativo realmente que utilizó Microsoft una interfaz gráfica de usuario y fue lanzada en 1995 como un éxito comercial. Por supuesto, el software de productividad antiguo, tenemos el WordPerfect, que fue un procesador de texto muy similar al blog de notas. De allí nace Microsoft Word. También nace en lo que es la década de 1980 y por supuesto el año de 1990, allí nos presentan a Microsoft Word. El Lotus, que fue una hoja de cálculo popular que nace en la década de 1980 y a principios de los 90 es superada por Microsoft Excel. Y por último, también teníamos en ese entonces lo que era el Messenger, que en ese entonces era muy popular por el servicio de mensajería instantánea en 1997, lo cual fue descontinuado en el 2017. Pasando a lo que es el software moderno, las computadoras en la nube nos permiten lo que son almacenamiento remoto, control remoto de las computadoras. También tenemos software que nos permite ingresar a las computadoras de nuestra casa desde cualquier parte sin necesidad de cargar el equipo. Tenemos almacenamiento en la nube. Para eso tenemos varias plataformas. Está Google Drive, que es una de las más conocidas, entre otras, permitiendo lo que es la colaboración y, por supuesto, la mejoración en lo que es aplicaciones y, por supuesto, manejo de datos. La inteligencia artificial, pues la misma nos permite que las máquinas aprendan y toman decisiones basadas en datos. Tenemos lo que son aplicaciones en campos de salud, finanzas y, por supuesto, en transporte. Las aplicaciones móviles, pues estas están diseñadas para el uso de teléfonos inteligentes y tablets. Realmente tienen diversas utilidades, desde el entretenimiento hasta la productividad. Pasando lo que es el software contemporáneo, pues aquí tenemos lo que es el desarrollo ágil, que realmente es específico de lo que es la parte de desarrollo de programación y metodología. Es un método de trabajo que se enfoca realmente en la entrega rápida y constante de nuevas funcionalidades. Esto permite a los equipos de desarrollo adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado y, por supuesto, de las necesidades del usuario. La inteligencia artificial en lo que es el software moderno y contemporáneo, pues por supuesto la inteligencia habla de lo que es tecnologías más importantes, más disruptivas del software contemporáneo, con excelentes capacidades para aprender y mejorar. La inteligencia artificial está haciendo un auge en lo que es en la presencia en la vida diaria del ser humano, y lo que nos da es una ampliación y, por supuesto, la gran variedad de aplicaciones que podemos tener acceso, como asistentes virtuales, sistemas, software, aplicaciones, entre otros. La computación en la nube, pues esta misma se refiere a lo que es acceder a lo que es un software de servicios a través del Internet, lograr tener lo que es la instalación y mantenerlo en sus propios dispositivos. La evolución de lo que es esta parte de los software es la revolución de las empresas, por supuesto, en el mejoramiento de su productividad, flexibilidad y escalabilidad en la producción. En la parte de lo que son, cómo nosotros los vemos, pues tenemos el hardware versus software, en que se entiende que son los dos componentes principales de
cualquier sistema tecnológico y por supuesto de cualquier computador. El hardware pues se refiere a los componentes físicos, como les decía anteriormente. El software, por otro lado, se refiere a los programas, aplicaciones y sistemas operativos. La interacción de ambos es que uno no funciona sin el otro. La funcionalidad de ambos es que los dos trabajan juntos para crear lo que es la funcionalidad de un equipo computacional y que el usuario tenga acceso al mismo. Se proporciona lo que es la capacidad de procesamiento y almacenamiento, por supuesto, en la funcionalidad y el mejoramiento de las interfaces y, por supuesto, la facilidad, simplicidad de el uso de las interfaces para el usuario. Dentro de lo que es las ventajas de lo que es el software, pues nos ayuda al mejoramiento de las funcionalidades de las computadoras, hace más interesantes las computadoras, mayor seguridad y privacidad de datos, beneficio a las personas, tiende a ser bastante diversos y por supuesto tenemos software gratis basados en lenguaje de programación libre. Dentro de las ventajas del hardware, pues tenemos soporte en multiplataformas, simplicidad en la implementación de tecnología, previene la pérdida de información, tenemos comunicaciones de diseño, programación, pruebas, apoyos, entre otros, diversidad en cualquier parte y en cualquier marca del mercado, avances tecnológicos y por supuesto dentro de lo que es las desventajas. Dentro de las desventajas del software, en algunos casos se tiene que pagar por lo que son algunas aplicaciones, a veces tienen garantías, a veces no. Por supuesto, cualquier persona pudiera tener acceso a los software o ser propietario. Baja difusión de publicaciones, algunas configuraciones son bastante tediosas. Tenemos que brindar, por supuesto, los conocimientos previos de la funcionalidad. En la parte de hardware, dentro de sus desventajas, si tiene una computadora vieja, pues podría ser incompatible con nuevas tecnologías, por lo que nos hace la aplicación de la obsolescencia programada, que nosotros tenemos que ir actualizándonos, no solamente hardware, sino también software, lo que lo vuelve obsoleto los equipos y por supuesto la diversidad de la elección. Tenemos una gran cantidad de hardware, por lo que se nos hace un poco difícil la elección de uno. No es lo mismo un hardware necesario para trabajar con gráfico que uno necesario para jugar juegos. Los precios cada vez son más caros, generalmente hay que esperar que pase el tiempo para que bajen los precios y esto hace que los equipos se vuelvan obsoletos. En resumen, tenemos que los hardware y software han tenido una gran evolución, no solo como nosotros lo imaginamos, sino que también son tan necesarios en la actualidad que de ellos nosotros dependemos bastante, no solamente en oficinas, sino en las escuelas, universidades, empresas, hogares, hasta en nuestra evolución como seres humanos, ya que con ello vamos a resolver grandes misterios y encontrar respuestas a grandes incógnitas del universo. También los software y los hardware son importantes para nuestra carrera, no solamente en la parte de educación, sino en la parte de cada uno de los empleos que ustedes tienen en nuestros trabajos, ya que pues en la actualidad es necesario que usted tenga un previo conocimiento de lo que es el manejo de Word, PowerPoint, Excel, lo que es manejadores de PDFs, correos electrónicos, entre otros. Es necesario que usted tenga la capacidad y tenga las herramientas necesarias para poder desarrollarse en su trabajo, cualquiera que sea el empleo. En la parte de lo que es las conclusiones, pues hemos tenido una gran evolución y por supuesto los programas nos ayudan a facilitar lo que son trabajos y tareas. Hemos tenido lo que es la robótica, la inteligencia artificial, la ciencia, educación, ingeniería, conocimientos y por supuesto hemos avanzado en lo que es descubrimientos de enfermedades, las curas para esas enfermedades y esto nos ha ayudado a la evolución del hombre, sino también a la evolución de la resolución de problemas y cubrimiento de necesidades. Muy bien, muchas gracias. Sin más que agregar, espero que le haya gustado este tema. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima clase. Bye, bye.